Buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestro correo. De verdad que hoy hemos querido hacer algo muy especial, porque tenemos a dos invitados, a quienes ustedes, esperamos que así sea, ven semanalmente en la pantalla de la televisión, pero a los cuales seguramente no conocen en muchísimos aspectos, que a lo mejor nosotros logramos presentarles esta noche. Son los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Zuviría. Estamos en las bibliotecas de cada uno de ellos. Hemos ido, con los camarógrafos de Irravisión, hasta sus propias casas para conversar con ellos allí, como les decíamos al comienzo, para que ustedes los conozcan mejor. Doctor Abelardo, gracias por recibirnos aquí en este ambiente maravilloso de su biblioteca. De verdad, gracias. Yo les decía a los televidentes que ellos los ven a ustedes cada semana. Ya ustedes van a completar 10 años de estar en 10 años, sí. Bueno, eso significa ser largo, porque Así en televisión es. no perdonan que los programas duren. Sí. Pero, ¿cómo empezó el programa de ustedes en la televisión? ¿Cómo se gestó? No, es que simple y sencillamente, como yo era periodista, Sí. Paco de Zuviría se le ocurrió el invitarnos. Sí. Y resulta que él mismo hizo el nombre, el pasado en presente. Sí. Y yo ahora quisiera hacer un programa llamado El futuro en pasado. Porque como todos los días decían que íbamos a penetrar al futuro, Sí. que ya íbamos a pasar la línea del futuro, ya estamos en el futuro y vean ustedes lo que ha pasado. No, pero claro, si el futuro es hoy. Sí, Ya llegamos a ese momento. A ese momento, sí. Doctor, ustedes han tocado, desde luego, el pasado muchas veces, el presente y también el futuro. ¿En qué es en realidad lo que más se complacen? No, a mí me interesa muchísimo la historia, es Sí. decir, es una cosa que me apasiona, entre otras cosas porque aquí con estos libros tengo la manera de informarme de qué es lo que han pensado los hombres. Y sobre todo hay un libro predilecto mío que me gusta muchísimo, que son las Memorias de Amor de Casanova. No, pero además, bueno, hágame el favor el ejemplito. Pero doctor, no solo Casanova. Usted tiene otra pasión grande, otra inmensa admiración, que es Chateaubriand. Ah, sí, Chateaubriand. Y tengo unas ediciones verdaderamente admirables de Marcel Proust, que considero que es el mejor escritor de este siglo. Pero estamos absolutamente de acuerdo. Es una verdadera maravilla. Pero usted, es decir, usted se pone a pasearse por ese mundo de Guermantes, que es un mundo maravilloso, pero hay gentes que ahora, en este momento, no le entran, porque esa es la palabra que usan a Proust. No, pero el otro día hicieron una encuesta sobre cuál es el primer escritor del siglo y había 2 o 3 candidatos. El uno era James Joyce, el otro era Thomas Mann y el otro Marcel Proust. Y terminaron por decir que Marcel Proust era el escritor que más influencia había tenido en las últimas décadas. Pero desde luego que sí, mucho más lógica en la década de ustedes, en donde había, en la década nuestra, en donde había un vivir más despacio. No, y además porque somos fieles a los amores. Yo, por ejemplo, vivo enamorado de Albertina. Ah, no, pero claro que sí. Sobre eso no hay ninguna duda. Pero es que no solo eso no se olvida. Es que todas las condesas que pasaban por ese saloncito Sí, sí. y que lo miraban a él en ese sofá y conversaban con él, pues todas quedaban una cosa de prodigio. para que ustedes se quedaran enamorados siempre. Eso es maravilloso. Pero además, doctor, usted, por el doctor Tito, han logrado tener un acoplamiento maravilloso en los temas. Así de es. las cosas que tratan. Es que Tito, en primer lugar, es una cosa que es bueno que el país sepa, es un especialista en la literatura española de este siglo, como nadie. Es cierto. Es decir, entre otras cosas, porque conoció a la mayor parte de los grandes escritores de este siglo. Cierto. Y estuvo visitando la casa de García Lorca y conoció a la familia de García Lorca. Y es un admirador extraordinario de Machado, se lo sabe todo de memoria. Así es. Y de don Miguel de Unamuno, Es verdad. y de José Ortega y Gasset, de tal manera que este siglo español está dominado literalmente por el conocimiento que tiene y que es profesor de ese tema. Usted, por su parte, tiene ese mismo tiempo, exactamente esa misma etapa, en el siglo, en francés. En Entonces, francés. usted tiene todo lo de Francia, por el mismo periodo. Pero hay algunas cosas que me gustan tanto como lo de Francia, por ejemplo, la historia de Rusia. Ah, siempre, sí. Y ahora, por ejemplo, una cosa que es muy vital, muy actual, la historia de Yugoslavia. La gente no ha pensado que eso ha sido apasionante. Bosnia y Herzegovina han tenido una importancia enorme en la historia universal.
fue el asesinato en Sarajevo de los archiduques de Austria, lo que produjo la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. De tal manera que esos croatas y eslovenos son terribles. Yo recuerdo otra escena verdaderamente impresionante. Iba un rey, el rey Alejandro I de Serbia, de Yugoslavia, y se dirigía a Marsella, y penetró en Marsella y lo recibió un hombre eminentísimo, que había sido autor de un libro que se llama El Político. Era el ministro de Relaciones Exteriores. En el momento en que se encontraron, un croata decidió disparar en contra del rey y resolvió disparar en contra de Louis Berthoud, que se llamaba el político francés. Un crimen terrible de un croata venido a nombre de Yugoslavia. Estas son estas gentes que están en este momento abocadas a esa triste. A esa triste. Además, hay una cosa que a mí me parece muy peligrosa, que les voy a decir. Yo creo que Alemania está muy interesada en desintegrar las grandes fuerzas políticas como Yugoslavia y como Checoslovaquia, con el objeto de aparecer ella de nuevo fuerte. Porque no hay que equivocarnos. No. Al final del siglo, Alemania es la primera potencia de Europa. Es seguro que usted tiene toda la razón, doctor, porque es verdaderamente alarmante ver en este momento con una forma clandestina que cada día deja de ser lo menos. Sí. Están surgiendo esas fuerzas nazistas. Y además declaradas. Cierto. Entre otras cosas, Alemania tomó una posición sumamente franca y abierta en contra de los yugoslavos y en favorable a Croacia y Eslovenia. Pero para ustedes los historiadores tiene que ser una cosa muy impresionante pensar que en un solo siglo nació y desaparece toda una ideología, un sistema, una organización. Sí, por ejemplo, la historia de Yugoslavia es sumamente curiosa. Eso era una provincia maometana. ¿Maometana? Claro, Serbia era maometano. Estaba bajo el dominio hasta 1860 o cosas así, hasta que por fin apareció un rey serbio que disimuladamente comenzó a tomar a la autonomía. De ahí surgió Serbia y se le anexaron lentamente las provincias y en el Tratado de Versalles todo esto que forma Yugoslavia fue integrado en una sola nación que ahora está desintegrada. Absolutamente desintegrada, es una crisis total. Total. La verdad es que ellos no saben para dónde van y no se ve que exista un líder, ¿verdad? No existen líderes. Entonces eso es dolorosísimo, porque con gentes de un valor como el que usted dice y de unas pasiones como las que se pueden percibir. Pero la cosa más curiosa es pensar en la historia que las dos naciones que están hoy día a la cabeza de dos continentes fueron las naciones vencidas en la pasada Guerra Mundial, que son Alemania y el Japón. Sí. Eso da mucho que pensar. Ustedes, los estudiosos. Sí, yo creo que da mucho que pensar. No, ya la amenaza para el mundo, que eso constituye. Los alemanes son terribles, entre otras cosas es el único pueblo que tiene una trayectoria de muchísimos siglos. Ya en tiempos de los emperadores romanos escribían sobre los germanos y los describían ocultos en sus montañas, todos rubios, altos, decididos, sí, claro, capaces, enfrentados a César. La primera batalla de César fue en contra de un rey llamado Ariovisto, que era un rey germano que tenía la apariencia de una deidad del otro mundo. ¿Usted cree que los otros países, hablemos ahora de Inglaterra, de Francia, de España, embarcados ahora en esa maravillosa utopía de la Europa unitaria, tengan una conciencia absoluta de todo esto? Lo que sucede es que ya no es Europa unitaria desde el momento en que hay otra política, que es la alemana. Sí. De tal manera que la unión es entre Francia, Inglaterra y algo Italia, pero nada más. Sí, pues España puede contar. Pero no con grande intensidad. No, claro que no. Y además, tanto Francia como Inglaterra han perdido ímpetu. No se les ve decididas a jugar un papel universal. Hay que reconocer que París ya no es la capital del mundo. No es la capital del mundo, pero sigue siendo la más maravillosa capital. La más linda ciudad, pero eso que una cosa es la belleza y otra cosa es la violencia. Doctor, ¿qué piensa usted de que ahora
por ser el 92, el encuentro de las dos culturas, se haya resuelto declarar a Madrid como la capital de la cultura. Que eso sí no se decreta. Pues por eso le está... A capricho, al fin y al cabo. Pues, han decretado, y en América han decretado a Buenos Aires. A Buenos Aires. Sí. Eso merecía Buenos Aires ser capital hace unos 30 o 40 años, cuando tenía la influencia de todos los grandes intelectuales españoles, claro. Cuando José Ortega y Gasset iba allá y escribía sobre los argentinos, claro, cuando todos los escritores del mundo claro. pasaban por Buenos Aires. Claro. Yo viví en Buenos Aires y viví en un apartamento donde había una biblioteca verdaderamente formidable y había lo menos 6 o 7 grandes escritores mundiales que habían pasado por Buenos Aires. Claro. Y había una vieja simpaticísima y atractiva llamada Victoria Ocampo, sí, encargada de atraer a los intelectuales europeos. No, y Sur llegó a ser un polo para los escritores importantísimo. Importantísimo. Yo conocí la casa de Virginia Ocampo. ¿Ah, sí? Sumamente linda en las salidas de Buenos Aires. ¿Y era linda? ¿Ella? Sí. No, era más inteligente que linda. Bueno, pero cuando son inteligentes les sale la belleza a los ojos. Así es. Hay que pensar que sea así. Así es. Doctor, es maravilloso oírlo a usted. Además uno se pone a hablar horas y horas y horas. Su cátedra sigue siendo, por supuesto, no solo la cátedra de la televisión, sino la cátedra de la universidad. ¿A qué está dedicado ahora? Me corresponden, yo hago 8 semestres distintos, comenzando por Grecia, Roma, después los árabes, el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Francesa y las 2 guerras mundiales. ¿Cómo encuentra a los estudiantes de hoy comparándolos con los de siempre? Porque siempre los ha tenido usted en este... Hubo una generación muy destacada, una generación de hace unos 15 o 20 años, a la cual pertenecen gentes de primerísimo orden hoy en la vida nacional, entre otras cosas, presidentes de la República, sí, y Enrique Santos Calderón, sí, hombres de primer orden, sí, que yo recuerdo con mucha atención y que los he visto surgir con gran entusiasmo. Y después, esta gente de ahora, estos muchachos de ahora... Son despreocupados. No me digas. Les interesa la historia, pero como un cuento, pero no les interesa la historia como un estudio. Así es. Pero además, porque la universidad comete un gran error, no me refiero a la Universidad de los Andes solamente, que no está preocupada en 2 cosas que son definitivas: la moralidad del país y el sentimiento patriótico de la historia de Colombia. La historia de Colombia no es estudiada en las universidades. Bueno, eso es gravísimo. Gravísimo. Además me parece pues como un cargo de un tamaño gigantesco. Así es, pero no es estudiada a fondo en las universidades. Hay una sola figura que conocemos todos, que es Simón Bolívar, pero Simón Bolívar se ha quedado solo. Es decir, ¿quién sabe quién era José Vicente Concha? Le pregunto a una persona. Ignoran por completo todo lo que no sea Bolívar y Rafael Núñez, porque traicionó. Y entonces se hizo conocer y estaba casado con doña Soledad Román de Núñez. Sí, eso es verdad. El otro día hicieron una encuesta pidiéndoles que citaran 10 presidentes de la República en televisión y no lo lograron. A propósito de televisión, doctor, usted en un seminario en el cual hizo una conferencia brillantísima sobre la televisión, la definió, a mi juicio, con una de las frases más afortunadas y además con un gran sentido poético y verdadero, como la visitante de la noche, la gran visitante de la noche. Visitante nocturna. Nocturna, exactamente. ¿Qué cree usted en realidad que debe tener esa visitante nocturna? Pues esa visitante nocturna a veces es desapacible y hay que apagarla. ¿Pero qué debe No tener? es siempre pareja, porque no ha habido un criterio para dirigir la televisión. Es decir, financieramente marcha muy bien, pero el Estado debía tener un concepto. En un país con los problemas morales, con los problemas éticos, con los problemas de los partidos políticos disueltos, debía estar esa televisión al servicio de las causas de unidad, de moralidad, de lucha contra la corrupción. ¿Y usted encuentra que eso no es así? Eso no es así. Sí, además, yo pienso, por ejemplo, que esto que dice usted, si esa cátedra de historia no existe en las universidades, ¿no sería como lógico que existiera en la televisión? Es en la televisión que el trabajo costaba que hubiera una media hora explicando bien la historia de Colombia desde el comienzo. Sí. Desde los días primeros en que Facatativá y Boyacá tenían tanta importancia ya en las capitales de los chipchas. Sí, no solamente Boyacá por su Virgen de la Salud. Doctor, ¿hay una distracción culpable respecto a la cultura en la televisión, encuentra usted?
Pues lo que sucede es que el libro ha sido eliminado. Es decir, la televisión, todo el mundo vive pendiente de la televisión. Es la imagen lo que predomina hoy día en el mundo. Y eso predomina también en la política. En la política no valen las gentes por lo que dicen, sino por lo que aparecen. Fulano de tal es candidato, ¿por qué? Porque es muy simpático, muy agradable, tiene unos bigotes simpaticísimos y entonces ya comienza a ser candidato a la presidencia de la República. No sé, eso me parece gravísimo. Sí. Me parece gravísimo, pero todavía podríamos pensar si el libro fuera reemplazado por una gran palabra, como en el caso suyo, en el caso de Ramón, pues entonces se justifica, porque en un comienzo fue el verbo y ustedes que lo tienen en grado sumo, pues estupendo que reemplazaran al libro. Pero lo que pasa es que si en realidad no se está utilizando ese verbo. No, es que el libro es algo verdaderamente impresionante. Se hizo una encuesta el otro día y aparece que tan solo los colombianos, hay un libro que se leen por año en la estadística general. Sí. Eso es algo verdaderamente impresionante. ¿Cómo se puede construir un país si no tiene una idea de su historia, si no se reconocen sus procesos, sus problemas? Y naturalmente estamos atrasados de noticias en relación con los otros países. Vivimos muy absorbidos por nuestros propios problemas y sobre todo ha venido una corriente tormentosa de lo que Papini llamaba nada menos que lo peor que le puede pasar a un hombre, que es estar en contacto con lo peor que puede hacer el diablo, el estiércol del demonio. Santo Dios. Bueno, ya ven ustedes, esto es conversar fuera de cámaras con Abelardo Forero Benavides. Esto es oírlo como escritor, como maestro, como historiador. Bueno, en realidad como gran humanista, como un pensador, una guía y un testigo de nuestro país. Gracias.